Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a empezar con algunos ejercicios de fuerzas distribuidas, cargas distribuidas. Entonces, bueno, en el anterior video yo expliqué la teoría básica, un poco el concepto de qué son, cómo se calcula y todo eso, ¿no? Entonces, en ese video mencioné que para figuras comunes, que por lo general vamos a utilizar rectángulos, triángulos, o sea, lo más complicado así unas figuras medias compuestas, pero que son figuras conocidas. Ok, entonces para poder calcular lo que son sus centroides, tenemos tablas como esta, que es del libro de Byron Johnston, donde nos da lo que es el centroide, ¿no? Nos dice respecto a qué punto lo estamos tomando y pues nos dice cómo calcularlo, y también tenemos un apartado para su área. En la siguiente tabla es del libro, es un poco lo mismo, nos dice la ubicación del centroide. Esta tabla además nos dice el momento de inercia, que de momento pues no vamos a utilizar. Entonces, bueno, igual yo al momento de ir resolviendo el problema, pues voy a ir mencionando cómo es que se calculó tal distancia. Ok, entonces voy a cerrar esto y vamos a empezar con lo que es el ejercicio. Ok, entonces determine la fuerza resultante y especifique el punto medido desde A donde dicha fuerza actúa sobre la viga. Ok, entonces pues para poder resolver este problema tenemos que calcular antes varias cosas. Primero, pues nos pide la fuerza resultante, nos pide la distancia desde el punto A. Para poder calcular esa distancia necesitamos calcular el momento resultante respecto al punto A. Y bueno, la fórmula para calcular la distancia es la siguiente, que ya la habíamos mencionado en videos pasados, ¿okay? Sobre la fuerza resultante. ¿Okay? Entonces necesitamos calcular todo eso. ¿Okay? Entonces lo más fácil es la fuerza resultante, que como ya habíamos mencionado se calcula calculando el área bajo el diagrama de carga. En este caso el diagrama de carga empieza en el punto A y termina en el punto B, y como es una figura compuesta, lo que vamos a hacer va a ser separarla, ya que se podría calcular directamente, pero vamos a hacerlo por partes para que se entienda un poco de dónde viene cada cosa, ¿no? Entonces primero hay que darnos cuenta que en esta sección de aquí tenemos un rectángulo. Ya habíamos mencionado que para calcular la fuerza resultante de una figura, por así decirlo, ocupamos calcular esa área. No sé qué acabo de decir, pero bueno. Ocupamos calcular el área para calcular la fuerza resultante, ¿ok? De esta sección, ¿ok? A esto lo voy a llamar fuerza 1. Después, acá a la izquierda tenemos un triángulo y va a ocurrir un poco lo mismo. A esta la vamos a llamar fuerza 2. Entonces vamos a ponerla por aquí. Ya explico por qué se colocaron ahí. Y aquí, ¿no? Esas cargas distribuidas yo las puedo representar como una sola en un punto. Entonces primero vamos a calcular lo que es su magnitud y luego ya vamos a calcular su posición, aunque para este caso pues realmente no nos interesa tanto. ¿Okay? Entonces, primero que nada, ahora que ya sabemos que vamos a tener dos fuerzas porque tenemos dos figuras, pues podemos decir que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Vamos a empezar con la fuerza 1, que es la del rectángulo, ¿ok? Para poder calcular esta fuerza, sabemos que hay que calcular el área. Entonces, base por altura. Entonces tenemos 8. Voy a poner las unidades para que se note cómo va a quedar. Y tenemos de altura 150. En este caso son libras, pie cuadrado. ¿Ok? Y ya con esto podemos calcular esa magnitud, ¿no? Como pueden ver, los pies se van a cancelar y me van a quedar únicamente unidades de fuerza. Ok, y el valor es de 1200 libras. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el triángulo, que lo dibujo, y es la fuerza 2. Vamos rápidamente. En este caso el área es base por altura sobre 2. Vamos a exponerlo así. Y la altura, bueno,
base, luego la altura y listo. Ahora vamos a ver cuál es su valor. De 450 libras. ¿Ok? Entonces ya con esto podemos calcular lo que es la fuerza resultante. Y la voy a colocar por aquí. La fuerza resultante va a ser igual a 1650 libras. Ok. Ahora, como paréntesis, ¿por qué coloqué la fuerza en esta posición, la fuerza 1 en esa posición y la fuerza 2 en esa posición? Y esto va de la mano con lo de los momentos, ¿ok? Entonces vamos a ello. Entonces primero, el momento resultante respecto al punto A. Pues ocupamos lo que es la fuerza 1, la fuerza 2 multiplicados por una distancia, ¿ok? Entonces ambos momentos me van a ser negativos. Lo voy a poner aquí. Va a ser fuerza 1 por una distancia que desconozco, voy a llamar 1, menos fuerza 2 por una distancia que desconozco, 2. ¿Ok? ¿Cómo calculo yo esas distancias? Pues ahí es donde vamos a las tablas de los libros. Y por ejemplo, para un rectángulo, el punto donde se va a estar aplicando la fuerza va a ser el centro. ¿Ok? Si esto mide, vamos a llamarlo una distancia A, el punto donde se va a estar aplicando la fuerza resultante va a ser 2 medios, o sea, en la mitad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que de este punto a este punto hay 4 pies. ¿Ok? Y bueno, también sabemos que desde el punto A, que es el que nos interesa, a ese punto habrá 10 pies. Listo. Ahora, para el triángulo, el punto donde se va a aplicar va a ser 1/3 desde la parte más ancha, por así decirlo, desde la base. Entonces, si aquí tenemos 6, 1/3 va a ser 2, ¿no? Entonces, si aquí hay 2 pies, que si lo tomamos desde el punto A, nos va a dar como resultado 4 pies. ¿Ok? Voy a escribirlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Para el rectángulo, el centroide se va a encontrar a la mitad. ¿Ok? Y para lo que es el triángulo, lo voy a poner por aquí, se va a encontrar a 1/3 desde este punto. Ok, entonces ya con eso, pues yo sé las distancias y ya conozco las fuerzas. Entonces vamos a empezar a aplicar fuerza 1, 1200. Y va a estar multiplicado por 10. Menos la fuerza 2, que es de 450. Y va a estar multiplicado por 4. Y ya con eso podemos calcular el momento resultante, que me da de 13,800. Ok, entonces ya con esto podemos calcular, podemos utilizar la fórmula y saber el resultado. Lo voy a meter aquí sobre 1650. Ok, me da de 8.36 metros, ¿no? Entonces esa distancia va a ser igual a 8.36 pies. Ok, ahí se me fueron las unidades. Ok, entonces aquí está la distancia a la que se está aplicando la fuerza y aquí está lo que es la fuerza resultante. Entonces con eso terminamos el ejercicio. Ok, entonces la cosa es tener en cuenta si tenemos figuras algo complicadas que sean conocidas, las podemos descomponer y trabajar con ello y utilizar las tablas. Tenemos noción bien de dónde se ubican los centroides, utilizar las tablas para ir calculando esas distancias. Ok, entonces bueno, eso sería todo. Adiós.